Dentro de la escritura de cualquier historia, en el medio que sea, sus personajes son elementos básicos y claves que llevan a cabo el desarrollo de la misma, siendo quienes crean experiencia en el espectador a través de las personalidades y conflictos que le dan identidad al producto. Sin embargo, aunque estos por sí solos necesitan de una buena construcción y desarrollo, el tener a más de uno en colectivo genera un dinamismo que dota de acción en el desarrollo de interés por las interacciones que se llevan a cabo. Aquí es cuando entra el tema principal que nos concierne, los dúos dinámicos, historias situadas o llevadas a cabo por personajes opuestos que chocan entre sí o que se complementan por lo iguales o distintivos que son. Estos funcionando tanto como aliados como Batman y Robin o enemigos como Tom y Jerry. Hay muchos ejemplos de dúos dinámicos, y en este video indagaremos en algunos casos que de forma idealizada o no, funcionan como tal. Así que prepárense porque veremos top 10 dúos dinámicos. Número 10. Goten y Trunks. Empezamos con una pareja idealizada, es decir, creada especialmente para divertir con sus interacciones de personalidades complementarias. Hijos de los guerreros más poderosos del universo, estos dos amigos serían introducidos durante la saga de Majin Buu en el anime. Como dualidad, Trunks del futuro y Trunks bebé no cuentan en esto. Su función se basa en el aliviamiento cómico con sus travesuras, protagonizando subtramas durante los capítulos, los cuales posteriormente tendrían cavidad en la trama principal. Pese a que se lleven gran parte de la mencionada saga con su entrenamiento y enfrentamiento con el terrible Majin Buu, otra gran parte de su presencia está en sus aventuras al formar parte de los Guerreros Z, creando momentos destacables que reafirman su rol. Entendiéndose perfectamente el uno al otro, sus dinámicas nunca llegan a lo aburrido, mencionando que como veremos más adelante, ciertos dúos llegan a ser más interesantes cuando se tratan de opuestos. La igualdad equitativa de este par cumple perfectamente su función, y sí, su unificación Gotenks llega a tener sus momentos, pero lo absurdo de sus discusiones como individuos separados son mucho más divertidas y funcionales. Número 9. Oscar y Erizo. Summer Camp Island es de las pocas series más decentes que Cartoon Network ha presentado en su última década, siendo un sucesor bastante digno de las finalizadas Hora de Aventura y Un Show Más. Aunque no es exactamente lo mejor de lo mejor, no es para nada un mal programa, y parte de ello hay que adjudicárselo a su dupla principal, Oscar y Erizo, dos mejores amigos que viven aventuras en esta extraña isla mágica que funciona como campamento de niños. Este es un dúo complementario en el que ambas partes responden de forma igualitaria con el otro. Oscar, digo Oscar, o sea Oscar, siendo un niño muy asustadizo, mimado, sobreprotegido y sensible, se ve la necesidad de mantener un apoyo con su mejor amiga, la cual en contraposición es muy valiente, aventurera, eficiente y perfeccionista, siendo estas actitudes resultado de una constante exigencia por parte de su familia. Ambos son conceptos muy repetidos y hasta clichés, pero en conjunto se lleva a cabo una dupla bastante bien lograda. Capítulo tras capítulo, se ve a estos trabajar en equipo en perfecta sinapsis y armonía, con una total confianza muy marcada y presente, la cual se refuerza cuando se externan en sus problemas. Erizo se vuelve licántropo y con esto descubre su lado más salvaje y despreocupado. Oscar lo acepta y apoya incondicionalmente, como cuando ésta se rehusó a ello en un inicio. Mientras que por su lado, Oscar pasa vergüenza por un descuido mientras jugaba e idea un plan para remediarlo. Eso Erizo lo entiende y le ayuda sin reclamarle nada. Aunque bueno, al final del capítulo no sale como él quería y se ve la necesidad de encarar el problema, lo que al final le genera una mayor confianza, que le hace tomar un papel de líder, pero divago. El caso es que este show trabaja con dos principales los cuales se demuestran bien entendidos el uno con el otro. Aun siendo rincones bastante opuestos, el nivel de conexión que se llevan está muy evidenciado, al ver cómo las acciones de ambos en apoyar al otro son totalmente incondicionales e ilimitables por los parámetros de cada uno, los cuales se rompen en motivación o consecuencia, lo que a su vez nos dice mucho de cómo funciona una verdadera amistad, y sirviendo como ejemplo de cómo desenvolver una a nivel narrativo. Número 8. Lápiz y Peridot.
Siguiendo con Cartoon Network, estas dos gemas iniciaron su relación como enemigas, una como prisionera y la otra como soldado. Al verse deslindadas de la realidad que conocían y forzadas a formar parte de un nuevo entorno, el cual rompía con todos los ideales con los que han vivido sus vidas, poco a poco descubrirían lo mucho que tienen en común, aceptando su convivencia sanamente. Aun cuando tuvieron un mal inicio, el desarrollo por separado de las dos desembocaron en tener que compartir un espacio, creando una fraternidad bastante bien explorada en la que comparten actividades y experimentando con los recursos y elementos de su nuevo hogar, viéndose en una convivencia bastante natural. Número 7. L y Kira. En otro ambiente, L y Kira son una dualidad que funcionan como aliados y rivales. En la investigación contra el misterioso asesino y criminal Kira, el joven Light Yagami tendrá la suerte de formar parte de esta investigación, siendo secretamente este asesino, trabajando en conjunto con el líder de este caso, L, quien siente una amistad con Light en lo mucho que empatan ideas a lo largo de su investigación. Y este por su parte, en su miedo de ser atrapado y su obsesivo deseo de lograr el mundo perfecto que tanto buscaba con sus asesinatos, ignora por completo esto, solo manteniendo su fachada con tal de deshacerse de quien considera una amenaza en sus planes, quien tampoco se lo pondrá fácil. El concepto de los alter egos son de lo más interesantes por la ironía que rodean al portador de este. En Death Note lo vemos representado en este dúo de amistad y rivalidad, en la que superficialmente ambos sujetos parecen entenderse, mientras que por debajo de las apariencias hay una constante batalla de estrategia e intelecto en la que cada palabra o acción es una pieza acomodada con gran incertidumbre por ver la respuesta del enemigo, siendo tan sutiles como una simple charla para ver cuánta información revelan inconscientemente, o un juego de tenis casual en la que se aparenta sana diversión, siendo una estrategia para generar falsa confianza, mientras que al mismo tiempo se leen los movimientos del otro para ver si se está fingiendo, constantemente haciéndote dudar sobre qué tanto sabe realmente cada parte de su oponente. Death Note posee una escritura brillante, y parte de eso es la relación de estos dos sujetos, tanto la supuesta amistad que ponen sobre la mesa como el conflicto no pronunciado que hay por debajo de esta, siendo ambas estrategias de combate que funcionan en conjunto, creando un dinamismo particularmente interesante en donde cada parte se complementa en más de un sentido. Número 6. Pazu y Cheetah. El castillo en el cielo es de las pelis más infravaloradas del estudio Ghibli, lo que me parece injusto siendo una aventura bastante entretenida con personajes aunque planos, carismáticos y que se toma con bastante seriedad. O bueno, toda la seriedad que el doblaje le puede dar y algunos memes que este generó, pero como memes tampoco son la gran cosa, por lo que sostengo que como película no tiene la suficiente valoración que debería. Cheetah es la princesa de esta misteriosa isla perdida, llena de tesoros y tecnología, por lo que es perseguida por este señor y su ejército que buscan recuperar el honor de su muerto reinado, como por la banda de piratas que desean los valiosos tesoros que éste posee. Mientras que la pobre muchacha huía de esta gente, es encontrada por Pazu, un huérfano trabajador que también buscaba probar la existencia de este mítico lugar. Ambos personajes, teniendo pasados muy desafortunados, crearon su camino con valor e independencia, razón por la cual los dos están a la par en su desempeño durante su viaje, protegiéndose el uno al otro y desempeñando su papel con igual eficiencia, lo que es un aspecto muy común en las producciones de este estudio. Y este es un caso destacable de una pareja con mutuo desenvolvimiento funcionando en perfecta sinapsis. Número 5. Grace y Simone. Ahora vamos con un caso de desenvolvimiento inverso. Con esto me refiero a que durante esta lista hemos visto duplas las cuales funcionan por el mutuo entendimiento y desempeño en la ocupación de sus roles. Infinity Train es sin duda de las mejores producciones de Cartoon Network en el último par de años por mucho, y en su tercera temporada se tuvo como principales de esta aventura a Grace y Simone, dos pasajeros del misterioso tren, los cuales en su estadía han liderado a un grupo de menores quienes buscan deshacerse de W1 porque se piensa es un perpetrador que tomó el lugar del auténtico conductor, el cual era el pasajero con el número más alto según la leyenda. Dicho así, no tiene mucho sentido, pero si vieron la serie van a entender de qué hablo, y yo quiero pensar que ustedes vieron la serie, o aunque sea tienen la primicia básica de la serie. Durante esta temporada tendremos en primer lugar
a un dúo que trabaja en sinapsis, con un gran compañerismo y entendimiento, viendo a un equipo casi perfecto trabajar. Sin embargo, por un descuido que los aleje de su grupo y durante su viaje para encontrarlo, estos dos se irán distanciando cada vez más al tomar ideales diferentes, siendo este un ejemplo de una dupla que pierde su acercamiento, funcionando en este top como un ejemplo de interacción entre dos sujetos que primero se llevan con total entendimiento y que luego, poco a poco, se alejan por una situación crítica capaz de romper sus esquemas, siendo el factor de pelea el que mantiene de gran forma el concepto de dinamismo, siendo esta otra alternativa en la que este puede funcionar. Número 4. Y hablando de parejas disparejas, veremos esto mejor con este par. Flug y Demencia, dos sujetos con pasados inciertos, los cuales, por razones igual de inciertas, llegaron a la guarida de uno de los entes más peligrosos, sino que el más peligroso y despiadado del universo, Lord Blackhat. Viéndose en la necesidad de pasar sus vidas trabajando para este, tenemos un caso en que las partes se llevan con rivalidad y desprecio. Aquí los sujetos se ven forzados a trabajar en conjunto, uno siendo calculador, racional y sentimentalista, con el otro siendo errático, volátil y descarado, lo que en conjunto crea situaciones de descontrol por su constante desacuerdo, en el que uno debe estar por arriba del otro por cada acción que se lleve por la situación presente. Lamentablemente, el programa solo pudo contar con un único capítulo en el que se pudo llevar a cabo, más unos cuantos cortos animados que nos dan una idea de sus dinámicas, por sus interacciones en diálogos. Pero de todas formas mantengo que es un gran ejemplo de un dinamismo llevado a cabo por personajes contrarios, lo que seguiremos discutiendo poco más en profundidad en el siguiente puesto. Número 3. Kiko y Don Ramón. Ah, ¿no la tenías esa? Cuando hablamos de dúos dinámicos, estos no tienen por qué ser siempre principales o tener que estar forzados a estar unidos en todo momento. Existen otro tipo de duplas que funcionan aún siendo parejas o disparejas, con interacciones que creen un dinamismo en la situación presente, ya sea por diálogo o acción. En el presente caso tenemos dos personajes enteramente distintivos. Kiko, un niño mimado, tonto y presumido, y a Don Ramón, un señor simpático pero temperamental. Cuando ambos personajes comparten un diálogo, se llevan a cabo algunas de las mejores escenas. El Chavo del Ocho, como la mayoría de los programas de Chespirito, tienen su encanto primordialmente por lo ingenioso de sus diálogos. Don Ramón como personaje es sin duda el alma del programa, y con quien más vínculos tiene el elenco para llevar a cabo las respectivas rutinas cómicas características. Cualquier otro personaje que interactúe con Don Ramón funciona igual de bien, pero esta de aquí es la más destacable y perfecto ejemplo de pareja dispareja. Número 2. Nick y Judy. Ya vimos duplas complementarias, igualitarias, duplas con proceso de disolución, duplas disparejas, pero aquí tenemos un caso de una dupla formada progresivamente ante las circunstancias. Judy Hopps tiene el sueño de ser oficial de policía, y al intentar esto en la ciudad donde supuestamente cada animal puede ser lo que quiera sin discriminación de razas, esta se verá aliada con el estafador Nick Wilde, para demostrar su valor en un caso de desaparición en el que ella sola se vio inmiscuida. Como dije antes, en este caso ambos personajes se ven en la necesidad de convivir, por lo que en un principio es un calvario por la desigualdad e intentos constantes de frustración de los planes por parte del otro. A lo largo de la cinta, las situaciones de peligro que los fuerzan a mantenerse juntos crea un momento de empatía y preocupación que desemboca en un mutuo entendimiento, lo cual es básico en la fórmula o proceso en la creación de un equipo. Y este es un buen ejemplo observando cómo también este lazo se ve afectado en cierto punto por un malentendido, creando un pequeño conflicto que se soluciona en 3 escenas. Que se ve solucionado en 3 escenas porque había que apresurar la película. El proceso de confianza en una dupla se siente más genuino cuando éste presenta complicaciones. Claro que estas deben ser igual de bien planteadas. Y el caso de aquí es uno de ellos. Número 1. Joe y 22. Para culminar con esta lista tenemos un muy completo ejemplo de todos los casos planteados. Soul, a pesar de ciertos defectos, es de forma bastante justa una de las mejores producciones de Pixar por lejos, tanto por su espectacular animación como por su simbolismo. En mi opinión es de esas producciones que hacía falta tener. Después de al fin conseguir una cita para su tan deseada tocada frente a un público en vivo, Joe Garnett tiene un accidente que lo lleva al proclamado Gran Después.
No aceptando su muerte en un día tan importante, este decide huir, llegando al Gran Antes, donde las almas no nacidas son entrenadas para tener un propósito al llegar a la Tierra. En este lugar, Joe es visto en la necesidad de instruir a un alma llamada 22, quien se ha negado a ir a la Tierra durante quién sabe cuánto tiempo. Es así como ambos se verán envueltos en una serie de acontecimientos en donde descubrirán más de sí mismos. En esta película, este dúo pasa por todos los casos mencionados, primero en desacuerdo, eventualmente tomando confianza para posteriormente ser conflictuados y finalmente aliarse por una última vez, teniendo muy marcadas diferencias e ideales los cuales son fundamentales en el simbolismo de la película. Esta es una dupla muy completa, representando en varios sentidos los aspectos más importantes y destacados de este concepto. Los dúos dinámicos son una forma de enriquecer la historia contada, y funcionando en muchas formas diferentes con diálogos o acciones, son parte de lo que canaliza interés en el espectador por ver un poco más. Y lo aquí expuesto son ejemplos de las diferentes maneras en las que éstas pueden funcionar.